Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre el diodo Zener, ¿no? El diodo Zener, pues antes de eso, pues vamos a recapitular un poco sobre qué es el diodo de propósito general, ¿no? Como podemos ver, pues en la parte de arriba, pues tenemos el símbolo del diodo de propósito general y a la derecha, pues tenemos, digamos que la gráfica del comportamiento de nuestro diodo de propósito general, ¿no? Como podemos ver, en el cuadrante 1, esto pasa cuando nuestro diodo está polarizado en directa, deja circular la corriente. Y como podemos ver, nuestro diodo se puede comportar como una corriente de una fuente de corriente directa, ¿no? Ahora, si nosotros ponemos atención en el cuadrante 3, cuando nuestro diodo está polarizado en inversa, nuestro diodo actúa como, o lo podemos aproximar, como un circuito totalmente abierto, ¿no? Abajo, como podemos ver que es el diodo Zener, cambia el símbolo cambia un poco el símbolo del diodo Zener, ¿no? A diferencia del de propósito general. Ahora con, digamos que dos rayitas, ¿no? Y como podemos ver igual la gráfica de nuestro diodo Zener, en el cuadrante 1 pues actúa igual que un diodo de propósito general, ¿no? A un cierto voltaje, un voltaje de umbral, deja circular corriente y actúa como una fuente de corriente directa. Ahora lo que nos interesa, ahora como podemos ver, en el cuadrante número 3, cuando nuestro diodo está polarizado en inversa, podríamos decir que actúa como un circuito totalmente abierto. Pero el, el caso es totalmente al revés. ¿Y por qué este caso no aplica en el de propósito general? Bueno, nuestro diodo Zener trabaja en la polarización también de inversa y actúa como un regulador de voltaje. Entonces, para que suceda el diodo Zener, pues ya como ya les había comentado, nuestro diodo Zener actúa como un regulador de voltaje. ¿Qué es lo que quiere decir? O sea, como nosotros podemos ver, digamos que en la parte de acá tenemos una fuente de voltaje, ¿no? Una fuente que varía el voltaje. De ahí sigue nuestra resistencia en serie y por último sigue nuestro diodo Zener. Pero aquí, como podemos ver, está polarizado en la inversa. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que va a regular el voltaje. ¿Qué es regular el voltaje? Mantener un voltaje constante, un voltaje constante a pesar de eh, variaciones de voltaje, como podríamos decirlo, ¿no? Como nosotros podemos ver, esta variación de voltaje o esta fuente que varía puede venir de una etapa de filtrado, de una etapa de filtrado después de un rectificado, ¿no? Y aquí como podemos ver, el voltaje VO que vamos a tener en estas terminales, Vout va a ser igual al voltaje Zener que nos va a regular el diodo Zener, ¿no? Bueno, ahora, como podemos ver, tenemos la gráfica del cuadrante 3 porque es donde nos interesa mayormente trabajar el diodo Zener. En el cuadrante 1, cuando está en directa, pues actúa igual que un diodo de propósito general. Aquí, como podemos ver, eh, digamos que está pendiente de nuestro diodo Zener, pues tenemos tres puntos, ¿no? Bueno, como les decía, que aquí tenemos tres puntos, ¿no? Como podemos ver es IZK, que es la corriente de inflexión del Zener, IZ, que es la corriente de prueba del Zener, y ZM, que es la corriente máxima del Zener. IZK la podemos ver como la corriente mínima a la que nuestro diodo empieza a regular el voltaje, ¿no? Es la corriente mínima a la que el diodo sí puede empezar a regular nuestro voltaje. IZ, que es la corriente de prueba del Zener, es la corriente ideal en la que nuestro diodo va a empezar a regular perfectamente el voltaje. E IZM es la corriente máxima que puede disipar, bueno, que puede soportar nuestro diodo. Siendo IZM máximo, la potencia que va a disipar nuestro diodo Zener, por así decirlo,
va a ser máxima igual, ¿no? Y recordemos no sobrepasar IZM porque podemos destruir nuestro diodo. Y IZK tampoco podríamos trabajar ahí porque podemos decir que viene de una variación de corriente. Va a ir variando nuestra corriente y pues no vamos a obtener el voltaje rectificado, ¿verdad? Bueno, ahora aquí tenemos lo del modelo ideal. Nosotros podemos aproximar nuestro diodo Zener a una fuente de corriente directa estable, ¿no? Y aquí como podemos ver la gráfica, en el eje X tenemos el voltaje R y la intensidad de R. Y en paralelo a IR tenemos nuestro voltaje Z. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Bueno, que la resistencia en nuestro diodo va a ser cero, nuestra resistencia, nuestra impedancia, y por ende nuestro voltaje es lineal, por así decirlo, digamos. Pero recordemos que este es el modelo ideal. En el modelo práctico, ahora como podemos ver, ¿no? Ahora el modelo práctico, que es lo que como podemos ver, ahora ya no es una línea totalmente recta. Es una curva, podemos así decirlo. Y igual, o sea, tenemos, aquí como ya lo hemos visto, ¿no? Tenemos IZK, que es nuestra corriente mínima del Zener, IZM, que es nuestra corriente máxima, y BR, ¿no? Que es el voltaje en la resistencia. Y ahora no solamente aproximamos nuestro diodo Zener a una fuente de voltaje de corriente directa, ahora la aproximamos igual a una fuente de corriente directa, pero con una impedancia Z. Y como podemos ver, bueno, como ya les había dicho antes, en el circuito que podemos ver aquí, este de acá, como podemos ver, pues, como les decía, ¿no? Si nuestro voltaje varía, nuestra intensidad también va a variar. Eso es lo que significa nuestra gráfica, ¿no? Por ejemplo, si nuestro voltaje aumenta, la intensidad por ende va a aumentar y nuestro diodo va a disipar más potencia. Pero si nuestro voltaje disminuye, nuestra corriente va a ser menor y pues por ende nuestro diodo va a empezar a disipar menor potencia. Pero si llegamos a IZK o menor a IZK, nuestro diodo ya no va a empezar a regular voltaje. Y pues podemos ver que IZ, bueno, ZZ, que es nuestra impedancia Z, es igual al delta de VZ, que es la diferencia de nuestro voltaje en Z, menos nuestra corriente en Z y Z. Más bien entre. De aquí pues nos vamos a la hoja de especificaciones. Aquí para encontrar nuestra corriente máxima del diodo Zener, pues ocupamos la potencia máxima que puede disipar nuestro diodo. Y lo dividimos sobre el voltaje que nuestro diodo va a regular. Aquí regresamos de la regla de la potencia, que es igual a voltaje por intensidad, despejamos intensidad y con eso queda, ¿no? Por ejemplo, tenemos un diodo que su potencia máxima que puede disipar es 1 watt y nos entrega un voltaje regulado de 3.3 volts. Hacemos esa división y pues nos queda 0.303 amperes o lo que es lo mismo a 303 miliamperes. Y pues así encontramos nuestra corriente máxima, ¿verdad? Ahora pues en resumen del Zener, pues es un diodo de propósito general, actúa como uno, pero pues en este caso no nos interesan porque para eso tenemos los diodos de propósito general de silicio. Lo que nos interesa es que trabaja en polarización inversa en la zona de ruptura, que vendría siendo para un diodo de propósito general, sí, o sea, la zona de ruptura. Nuestro diodo pues trabaja como un regulador, ¿no? Y aquí en el tercer punto dice, ¿no? Su aplicación común es en la regulación de voltaje, nos regula el voltaje. Y acá tenemos igual otro punto donde nos dice que regula el voltaje siempre y cuando IZ
sea mayor que IZK. IZK recordemos que es nuestra corriente mínima de diodo, y IZM, que es nuestra corriente máxima. Por aquí decimos que es IZM, donde IZK, bueno, IZM, IZ debe ser mayor a IZK, pero menor a IZM, ¿va? Y pues por eso con esto sería todo. Muchas gracias. Chao.